Ya, muy bien, hermanos. Estamos recordando entonces los principios bíblicos para poder interpretar la palabra de Dios. El primero de ellos es literal. Eso significa que debo entender la escritura de manera normal, natural. Amén. Ahora hay figuras literarias que iremos viendo cómo se interpretan estas figuras literarias que se presentan en ciertos libros. Uno de los más difíciles, por ejemplo, es la interpretación de profecías, los libros sapienciales, hay mucha poesía y tenemos analogías, tenemos metáforas, tenemos quiasmas, tenemos muchas cosas. Muy bien, otro principio, hermano, ¿quién se acuerda? Ya se acordó mi hermana Mayra uno. Histórico, está muy bien, María. El principio histórico es muy importante porque sin este contexto histórico nosotros vamos a dar un sentido diferente. Muy bien, ¿qué otro principio hemos visto? Gramatical, ¿no es cierto? Tenemos que entender cómo están compuestas las expresiones en la palabra del Señor, los verbos, los predicados, también tenemos los adjetivos, los tiempos. Es importante entender esto. Luego hemos visto un principio más importante. El principio de síntesis, ¿no? Hemos visto que hay dos razones. El principio de síntesis, ¿qué nos dice? ¿Que la palabra de Dios se contradice? No, no se contradice. La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es inefable. Por dos razones. La primera razón, hay un sentido que hemos hablado de dirección, ¿no? De dirección. Ese sentido de dirección nos muestra un contexto siempre, una verdad siempre, es este contexto de la redención, ¿no es cierto? Es la redención. El plan de la redención en Cristo Jesús está presente en toda la palabra de Dios. La Biblia siempre va a apuntar a la obra de Cristo Jesús y lo que va a hacer por nosotros en la cruz del Calvario y lo que consiguió al venciendo la muerte. Entonces, cada vez que veo la palabra de Dios, yo debo ver también cómo apunta a eso. No necesariamente está Cristo implícito en todos los versos, pero sí toda la palabra de Dios apunta. Hay versículos, hay capítulos como Salmos, por ejemplo, 53, que hablan explícitamente del Mesías, su sufrimiento, pero toda la palabra de Dios siempre va a apuntar a Cristo. Por esa razón la Biblia no se contradice, porque tiene el mismo mensaje. Este mensaje de la redención en Cristo Jesús, el plan redentor, ese contexto. La segunda razón, porque hemos hablado de un contexto histórico, es síntesis, porque la Biblia no se contradice, porque hay un tema que se llama intertextualidad. ¿No es cierto que la Biblia desarrolla temas y verdades que lo repiten más adelante, los agrega más luz a medida que la palabra de Dios ha ido siendo revelada y hemos establecido de una forma progresiva? Entonces, la palabra de Dios por eso nunca se va a contradecir. Ahora, entre paréntesis hemos dicho, puede existir conceptos que van paralelos y podemos denominarles paradojas. Por ejemplo, hemos dicho, hay una verdad. Creemos mucho en la predestinación. Amén. La palabra de Dios nos enseña esto, que Dios nos predestinó. Pero por otro lado, no podemos dejar de predicar, bienvenidos mis hermanos, no podemos dejar de predicar la culpabilidad del hombre. El hombre sigue siendo culpable por su pecado. Hay algunos, los que quieren reformar la Iglesia Católica, muchos separan en esta sola verdad. Bueno, ya necesito ir a predicar a mi familia ni a mis hijos porque Dios tendrá que salvarlos. Pero tú tienes una responsabilidad delante de Dios. No puedes. Entonces, estas verdades no son contradictorias, sino que coexisten paralelamente. Eso se llama paradoja. Muy bien. Un principio más. Estamos recordando los principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. Hemos visto literal, hemos visto el principio histórico, hemos visto el principio gramatical, estamos viendo el principio de la síntesis. Y hay un principio más. Hemos hablado, un último principio práctico. Entonces, la idea de todo lo que estamos nosotros aprendiendo, ahora que obtenemos la verdad, tenemos que ponerlo por obra. ¿Cómo yo respondo a la verdad? Muy bien. Recuerda que nos separa mucho a la palabra de Dios. Tenemos una gran brecha. Tenemos el tiempo, obviamente. Tenemos el lugar geográfico. Tenemos el lenguaje. Tenemos la cultura. Nuestro trabajo es acortar esa brecha con estos principios. Porque lo que queremos que es obtener las verdades que son inalterables, las verdades que son invariables, las verdades que no importa el tiempo, el espacio, el lugar, van a permanecer. Por eso la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no. Esas mismas verdades son tan vigentes como hace más de 2000 años hasta nuestros días, como lo serán 1000 o 2000 años después. Nuestro trabajo es obtener las verdades. Amén. Entonces, por eso estamos estudiando estos principios. Ahora, estamos tratando de desarrollar la forma de aplicar estos principios para que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios y poder obtener la verdad. Dentro de todo lo que hemos hablado, he hablado un bosquejo exegético, etcétera, pero básicamente primero empezamos estudiando el contexto.
¿No es cierto? El contexto. Y tenemos dos tipos de contexto. ¿Qué es el contexto? Si ustedes recuerdan, ¿qué es el contexto? Hemos dado un refrán, un texto fuera de contexto es un pretexto, es la verdad. Entonces, si no tenemos un contexto en la palabra del Señor, vamos a tener problemas. ¿Qué es el contexto? Es todo lo que está dentro del texto y todo lo que está afuera del texto. Y hay dos tipos de contexto que la palabra de Dios nos muestra. Tenemos un contexto, ¿cómo se llama? Lo que rodea el texto, lo que está fuera, histórico. Y lo que está adentro, literario. Muy bien, Marita. Un contexto histórico, lo que rodea, lo que está fuera de la palabra de Dios. Y tenemos un contexto literario, lo que está adentro. Entonces, en nuestro estudio, ahí estamos. Vamos a ubicarnos entonces, hermano. Llega el contexto, hemos visto la importancia del contexto, no vamos a repetir todo esto, sino vamos a entrar de lleno a desarrollar el contexto, porque ustedes ya han estado trabajando en esto. Hoy vamos a dejar una tarea más. Y doy gracias a Dios por los hermanos que han estado atentos todos estos días y trabajando. Estoy pensando en otorgar el certificado de una iglesia. Debe tener más peso que el certificado de un seminario, créelo. Para el seminario pagas mucho, la que es pura gracia del Señor. Y la iglesia del Señor debería ser mejor que el seminario. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si queremos conocer la verdad, lo vamos a encontrar en la iglesia del Señor. Pero al final del curso vamos a dejar un trabajo general donde todos estos principios que estamos estudiando lo deben aplicar en un estudio personal de un libro, de un texto. Y si aprueba, bueno, le damos un certificado. Será una gran bendición. Muy bien. No vale pagar con pollo ni con nada de comida. Fácilmente podemos caer. Ok, hermano, avanza. Estamos viendo el análisis del contexto, es donde nos importa. Hemos visto la importancia del contexto, hemos definido qué es el contexto literario, el contexto histórico, y ahora entra análisis del contexto. Vamos a recordar ahí. Muy bien, esto es lo primero, la primera etapa. Tenemos que analizar el contexto. Para eso es necesario leer el libro, releer el libro y tener algunos recursos como diccionarios, comentarios, biografías. Hay herramientas tecnológicas, hay softwares que nos pueden ayudar con esto. En algún momento vamos a tener un pequeño taller. Yo uso varias herramientas, pero principalmente dos. Si quiere una versión gratuita, que es suficiente para comenzar, es el eSource, es una aplicación, hasta en los celulares hay, donde puedes tener comentarios, puedes tener diccionarios que te ayuden a entender el contexto. Pero tenemos otra herramienta, Logos, por ejemplo, es una herramienta de paga, pero vale la pena. Hay muchos comentarios y vamos a ver qué podemos tomar, qué no podemos tomar. Pero lo principal, hemos empezado diciendo, necesitamos la guía del Señor. Necesitamos que la palabra de Dios y nuestra vida estén estrechamente relacionadas. Usted tiene que tener una vida plena con las Escrituras, una comunión con el Señor. Y a través de la guía de su Espíritu, nosotros tenemos más revelación o más iluminación. Porque oramos, Señor, revélame o ilumíname. La revelación ya está dada, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos? Más iluminación, más luz. Más luz. Entonces oramos, porque cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, y tanto los padres como cualquier predicador tiene que pasar tiempo doblando sus rodillas, buscando, Señor, gracias. Tú conoces las necesidades. Muéstrame una verdad. ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesita la iglesia? Entonces encontramos un estudio, a veces estamos leyendo la Biblia, de pronto hay un texto que nos golpea muy diferente a otro, entonces vamos a escarbar ahí, le llamamos nosotros la beta, y de pronto encuentras el oro y te gozas en eso. La idea es poder gozarnos en la palabra de Dios. Esto debe ser nuestro deleite, hermanos. Nosotros debemos rebosar de amor ardiente por la palabra de Dios, no fríos, sino calientes, fervorosos en las Escrituras. Los niños que vienen a la iglesia no llegan aburridos, otra vez la misma clase, otra vez la misma asunto. No, deben llegar con gozo. Yo tengo unos sobrinos que llegan a mi casa y dice, lo primero que dicen, tío, antes de jugar, enséñame la Biblia, habla la palabra de Dios, enséñame hoy día, enséñame una lección. ¿Por qué? Porque debe ser así, debe ser emocionante, debe ser con gozo. Usted como padre y hermano debe mostrar esa actitud de pasión por la palabra de Dios. Hermano, esto Dios va a bendecir. Unos primeros versículos que mis sobrinos han aprendido, y hermano Schwenke me enseñó eso, Juan 17, que dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. Hermano Schwenke aprendió eso desde pequeño, desde que tiene una razón. El primer versículo que memorizó, su hermano, el que nos ayudó con la construcción, es otro que aprendió eso, que esta palabra es verdad. Dios va a bendecir siempre su palabra. El entendido en la palabra es nuestro texto base de todo este estudio, que dice, hallará el bien. Hermano,
Si sus hijos y ustedes están llenos de la palabra de Dios y pueden ustedes edificar su vida en función de las verdades con una interpretación correcta, ¿qué más quieren? Es el mejor legado. Entonces, nosotros vamos primero con gozo a la palabra de Dios, suplicamos la guía del Espíritu, nos llenamos primero las Escrituras, leemos una vez el libro, volvemos a leer el pasaje, volvemos a leer otra vez la palabra de Dios, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hay escritores y predicadores añejos que leían 20 veces el libro que van a predicar. Iban a predicar un pasaje, pero leían el libro como 20 veces para llenarse de la palabra de Dios. Usted ha notado cuando lee la Biblia y vuelve a pasar la palabra de Dios, hay verdades que no había visto. De pronto golpea mejor que antes. Hermano, tiene que llenarse las Escrituras. Hemos empezado este curso diciendo, esto no es para flojos. Nuestro trabajo es ser diligentes delante de Dios y dedicarnos a la palabra de Dios como obreros para saber trazarlas correctamente. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Si somos flojos, nunca vamos a poder estudiar la Biblia. Mire, cada uno de ustedes desarrolla alguna carrera, ha estudiado algo, una especialidad, trabajos, se dan cuenta que es demandante. Mi amigo Vicky empezó a estudiar medicina, ¿sí o no? ¿Se puede pasar esos cursos sin leer libros? En 5 minutos ya se acabó el asunto, es instantáneo, es práctico. Puede entregarle un título a nombre de la nación y de la universidad de doctora, pero ella no lo es, tiene que pasar tiempo estudiando. Hay un libro en el que usted y yo debemos ser sumamente expertos, más que cualquier otro, es la palabra de Dios. Entonces, yo les invito a tener una verdadera devoción en meditar la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice, el hombre bienaventurado es el que medite de día y de noche. El libro de Salmos, capítulo 1, verso 2. Llénense de la Biblia. ¿Qué conversa en la casa? La palabra de Dios. ¿De qué hablamos en la mesa? De la palabra de Dios. ¿De qué discutimos? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Si su mente está llena de la palabra de Dios, sus pensamientos van a ser afectados por la palabra de Dios. Los sentimientos correctos estarán delante de ustedes por la palabra de Dios. Las decisiones serán correctas por la palabra de Dios. Enfrentará un problema, pero la palabra de Dios que está en su corazón dirá, escrito está. Igual, una tentación, pero la palabra de Dios. Entonces, ese es el punto. Necesitamos la guía del Señor. Muy bien. Luego vamos a estudiar el contexto. Es importante estudiar el contexto. Dentro del contexto hemos visto, hay algunas cosas que es importante notar, algunos aspectos, es lo que está fuera del texto, ¿no es cierto? Hemos empezado con el contexto histórico. Vamos a hacer un análisis del contexto histórico, le vamos a hacer un análisis del contexto literario. En esto consiste nuestra clase. En el contexto histórico hemos visto algunos aspectos importantes. ¿Recuerda quién escribió el libro? Lo que rodea. Es importante saber quién escribió el libro. Es importante saber a quiénes escriben. El punto de la interpretación de la palabra de Dios es ponernos en la piel del autor y en la piel de la audiencia original. Cómo los hermanos en Éfeso recibieron el mensaje y entendían el mensaje que vino con él a través de la carta de los Efesios. El Pentateuco, ya hemos hablado, como este grupo de soldados que están a punto de entrar a la tierra que fue leche y miel, después de vagar 40 años en el desierto con sus padres, recibieron Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. ¿Cuál eran las verdades que Moisés entendía cuando Dios le reveló esto? Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, tratemos de imaginar algunos de los autores bíblicos. Si estamos predicando esta semana Génesis, la pregunta es, ¿Moisés lo habrá entendido así? ¿O yo estoy poniendo algo más de mi parte? Si yo pongo algo de mi parte, ya no es una interpretación bíblica. Las verdades que están aquí son suficientes y las que no están aquí no son necesarias. ¿Para qué voy a indagar en verdades que Dios o en cosas que Dios no me ha expuesto, no me ha dado luz? Suficiente lo que tengo y basta. Muy bien, entonces, ¿quién escribió? ¿A quién se escribió? ¿Cuándo se escribió el libro? Es importante el momento histórico, cuándo se escribió el libro, qué está sucediendo mientras el libro se escribe. A veces Pablo está en la cárcel, a veces David está en el desierto. Hay autores de la palabra de Dios, ancianos, otros como Juan el Amado, preso en Patmos. ¿Cuándo se escribió el libro y qué son las circunstancias que está tratando el libro de los hechos, cuándo están sucediendo? Por ejemplo, cuando meditamos en Primera y Segunda de Reyes, estos libros se escribieron para los que están en cautiverio. Los que están en el cautiverio leían Primera y Segunda de Reyes. Pero si entendemos eso, es diferente. ¿Por qué? Porque básicamente si usted lee Primera y Segunda de Reyes, más que el tema de los reyes, estos nombres no lo han puesto la Septuaginta, tiene que ver con la advertencia que recibieron los reyes por los profetas. ¿Y cómo llegaron al exilio? Porque justamente no escucharon el mensaje de los profetas. Entonces, cuando yo voy a interpretar la palabra de Dios,
Yo tengo que ver quién recibió eso, cuándo recibió eso, en qué circunstancias recibió. Tengo luz, porque sin este contexto, hermano, es fácil sacar la palabra de Dios y ponerme en el parque y tratar de decir que, bueno, yo tengo el ministerio del rey David. Puedo tener muchas mujeres, como un pastor lo decía, para justificar su adulterio, ¿ves? Más bien Dios prohibió eso. Dios, cuando habló a los reyes, desde el libro de Deuteronomio, les dijo: no mujeres, no juntes oro ni caballos. Y justamente David hizo eso. El que más lo hizo fue Salomón. David incluso fue tan piadoso que trató de cortar el tendón de sus caballos para no juntarse de caballos. Significa un poder militar. Falló en los reyes y también el tema de riqueza, aunque lo puso al fin y todo al Señor. Salomón sí se desvió totalmente, ¿ves? Entonces, el tema de los reyes, Dios puso profetas para advertirles la desgracia que vendrá si se apartan del Señor. Y fue dado para los hombres que están en el cautiverio. Entonces, si nosotros entendemos quién escribió, hacia quiénes se escribió, cuándo escribió, cuáles son los eventos de lo que está sucediendo cuando se escribe, y los eventos que el mismo libro abarca. Por ejemplo, el libro de Génesis abarca mucha historia, miles de años. Moisés no estuvo presente, pero él entiende que Dios le dio. Muy bien. Luego, ¿dónde se encuentra el autor? Probablemente, si podemos encontrar. ¿Dónde está la audiencia? Pablo a veces está en la cárcel. La audiencia está en sus lugares geográficos. ¿Qué motivó al autor a escribir? ¿Qué rodea el contexto del libro? Por ejemplo, hemos hablado de un contexto político, económico, religioso, agricultural, arquitectural, doméstico, geográfico, judicial, social. A veces no tenemos el detalle de todo, pero a veces todos estos detalles la misma palabra de Dios también nos proporciona. Cuando usted lee el libro de Jeremías, cuando usted lee el libro de Isaías, vino palabra de Jehová tal día, vino palabra de Jehová tal año. Es importante para la Biblia también. Aunque no la Biblia está ordenada de una forma cronológica, más bien la Biblia está ordenada de una forma temática. Por ejemplo, el libro de Esdras, el libro de Nehemías no está ordenado de una forma cronológica. A veces el capítulo 7 está hablando de eventos anteriores al capítulo 1, si usted lee el libro de Esdras. Pero el punto de esto es poder entender también los contextos que están rodeando todo esto. Muy bien, luego estamos meditando y hemos meditado en el contexto histórico. Para meditar y analizar el contexto histórico necesitamos saber quién escribió, hacia quiénes escribieron, por qué escribió, cuándo escribió, cómo escribió, cuál es el contexto que rodeaba a la audiencia, el histórico, social, político, económico. Por lo menos hay detalles. Algunas herramientas nos van a ayudar a entender eso. Es importante poner el contexto, es muy importante. Ahora estamos mirando el otro contexto. Hemos visto el contexto que rodea el texto histórico y hay un contexto dentro del texto. ¿Cómo se llama? Literal. Muy bien. Esto está dentro de la palabra de Dios. Y hermano, esto es incluso más importante que lo otro. Esto es bien importante también, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí está todo lo que necesitamos. La palabra de Dios es suficiente. Y tenemos tres tipos de contextos literarios que hemos estado meditando, ¿no es cierto? Primero tenemos un contexto canónico, ¿no es cierto? El contexto canónico es cómo el libro que estoy estudiando se comporta con el resto de los libros de la palabra de Dios. Ajá, ¿cómo se relaciona? Por ejemplo, en las tareas que ustedes han estado estudiando, he visto algunos, un hermano está estudiando Éxodo, otro Tito, como hemos dicho, pero cómo estos libros se comportan con los demás libros. La Biblia es un libro vivo, hermano. Cada libro, digamos, es como un organismo, como un órgano, forma parte del cuerpo, cumple una función especial y se interrelaciona y se entreteje con todos los otros libros. No hay otro libro como la palabra de Dios. Entonces, es importante. A ver, entre ustedes, hermanos, hay cualquier libro que alguien quiera mencionar y cómo se conduce con toda la Biblia. O les doy un libro y ustedes tendrán una idea. A ver, hablamos de los libros que estamos estudiando. ¿Cuál será el rol del libro de Apocalipsis a lo largo de toda la Biblia? ¿Cuál será el rol del libro de Apocalipsis si queremos meditar en su contexto canónico? ¿Cómo se comporta el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el rol, el papel que el libro de Apocalipsis desempeña en toda la Biblia con los demás libros de la palabra de Dios? ¿Cuál? Advertir las iglesias, ¿ya? Claro. Por ahí, por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos muestra. ¿Querías decir algo, Aaron?
Ajá, pues la revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces, el libro de Apocalipsis es importante porque con respecto a la palabra de Dios, todas las revelaciones previas están puestas claramente en el libro de Apocalipsis y no solamente haciendo énfasis a lo que pasó en los evangelios, sino del Cristo glorificado y el Cristo que tendremos por toda la eternidad y la manera que va a rescatar el mundo. Entonces, es el cumplimiento final de todas las profecías. Entonces, el libro de Apocalipsis es importante, la revelación de Cristo. Desde Génesis nos mostró cómo va a ser el Salvador. Y el libro de Apocalipsis dice, este es, pero triunfante, victorioso, y retomando la segunda, digamos, como segunda Adán, retomando la nueva humanidad en Cristo para él. Muy bien, es importante, es el contexto canónico. Muy bien, para estudiar, entender entonces el contexto canónico, a cada uno de ustedes que ha estado meditando en su libro, vamos a ir preguntando algunos aspectos para ir entendiendo mejor. Entonces, si yo voy a estudiar la palabra de Dios y quiero entender lo que estoy estudiando, vamos a suponer, pues, no sé, por así decirlo, en nuestra mente está Tito, ya vamos al libro de Tito, por ejemplo, estamos estudiando Tito capítulo 2, desde el verso 1 estamos estudiando. Entonces, primero, para entender todo esto, yo estoy leyendo el libro, pero ahora quiero ver cómo Tito se comporta con... Ya estudié el contexto histórico, quién escribió, a quiénes escribieron, cuándo se escribieron, qué está pasando alrededor de la iglesia, los contextos, etc. Ya estudié todo el contexto histórico. Ahora estoy estudiando el contexto literario dentro de la palabra de Dios. Y dentro de esto estoy viendo cómo el libro de Tito se conduce con toda la palabra de Dios. Entonces, hemos visto, por ejemplo, el libro de Tito es bastante cercano a quién. Aquí otro libro, al libro de Primera y Segunda de Timoteo, porque son epístolas pastorales, ¿no? Hay algo parecido ahí. ¿Cuál es el rol del libro de Tito entonces? El rol de Primera y Segunda de Timoteo, ¿y cuál es el rol del libro de Tito? Ambos son epístolas, digamos, pastorales para estos obreros que están enfrentando circunstancias en cada una de las iglesias. Y el mensaje es directo para nosotros porque viene a la iglesia. No necesitamos mayor pensamiento, porque la Biblia es directa, es el mensaje a la iglesia. Entonces el libro de Tito cumple un rol funcional, importante dentro de las epístolas del apóstol Pablo, dentro de las epístolas pastorales, pero también dentro de las demás epístolas, porque tiene temas doctrinales como la gracia del Señor, que se trata en toda la palabra de Dios, especialmente el libro de Efesios, por ejemplo, el libro de Romanos, por ejemplo, que el apóstol Pablo también escribió. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Tito es sumamente importante porque nos enseña cómo establecer ancianos, cómo debe ser la vida de la iglesia y el propósito de la iglesia. Y nos va a mostrar incluso los problemas que la iglesia existen acá. Eran los problemas que existían en el pueblo de Dios anteriormente en el Antiguo Testamento. Entonces, entendiendo eso. Muy bien. Ahora, hay algunos aspectos que debemos entender del contexto canónico, del contexto literario. Tenemos que reconocer que la revelación vino de manera progresiva, ¿no es cierto? Si estoy estudiando Tito es más fácil porque estoy en el Nuevo Testamento. Tito tiene bastante luz a diferencia de libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si estuviera estudiando en el Antiguo Testamento un libro, alguien está estudiando algún libro del Antiguo Testamento, cualquiera. ¿Cuál? Proverbios, por ejemplo, el libro de Proverbios, ¿ya? ¿Quién escribió Proverbios? ¿A quién Dios usó para escribir Proverbios? A Salomón. Y si nos ubicamos en la vida de Salomón, era cuando él era una persona adulta ya, bastante entendida en la palabra de Dios, entendido también de sus fracasos, por eso está escribiendo el libro de Proverbios, para que no sigan el camino de la necedad. Y ahora, debemos entender esto, que Proverbios toca algunas verdades que anteriormente en otros libros han sido mencionados a lo largo de la palabra de Dios. Por ejemplo, a ver, si viene a la mente Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Es la primera vez que se va a hablar acerca del temor a Jehová? No. En el Antiguo Testamento, a través de las leyes, Dios demandó que su pueblo ande en el temor del Señor. Incluso va a decir el libro de Deuteronomio, yo quiero que enseñes a tus hijos qué sentiste tú ese día que estuviste en el monte de la ley recibiendo el mensaje de Dios. Ese temor que había en ti, enseña. Entonces ustedes deben entender que Salomón es alguien que entendía todo esto. Él entendía Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, toda la revelación anterior, él lo entendía. Él entendía la luz que Moisés tenía sobre eso. Y ahora, sobre eso, en la gracia del Señor, Él puede trabajar mejor esa luz en la vida que Él tiene para ponerlo de manera directa en nuestra vida. Porque Proverbios es un libro que tiene consejos prácticos para nuestra vida diaria. Por eso se llama Proverbios. Y el tema de todo el libro de Proverbios sí es la sabiduría. Pero la lección número 1 de la sabiduría es el temor a Dios. Justamente donde fracasó David y justamente donde fracasó Salomón. Y el libro de Eclesiastés, ¿cómo termina concluyendo su tema? El fin de todo discurso es esto: teme a Dios y apártate del mal. ¿Ves? Entonces,
cuando yo medito el contexto canónico, tengo que entender que la revelación fue de manera progresiva. Hay verdad, las mismas verdades han sido dadas previamente. Con el tiempo Dios ha ido dando un poco más de luz. Ahora hemos visto todo eso. Luego tenemos que entender que la verdad creció. Entonces nuestro trabajo en la palabra de Dios, sí, sí, mi hermano. Ah, no. Toda la inspiración es del Señor. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que estos hombres no eran simplemente hombres, y sí, muchas veces Dios les hablaba y escribían literalmente, siempre ha sido así, pero eran hombres llenos de las escrituras. Los escritores bíblicos, los hombres que Dios usó, eran hombres llenos de la palabra de Dios. Y Dios en su gracia les dio otra vez bastante luz, iluminación y verdad y revelación sobre las verdades previamente escritas. Mire, David era un hombre lleno de la palabra de Dios. Si usted lee el libro de Salmos, Dios sí le usó para escribir el libro de Salmos palabra por palabra, pero un hombre que entendía toda la revelación anterior. Estaba lleno si estudia el libro de los Salmos y estudia los Salmos de David, que son la mitad de los Salmos que él escribió, tiene muchos temas doctrinales. Y va a tomar temas del Antiguo Testamento. ¿Qué tenía David? Toda la ley. Si usted lee el Salmo 119, probablemente lo escribió David, el tema es, ¿cuánto amo yo tu ley? El Salmo 119. Y cuando habla de la ley, habla del Torah. David era un hombre que entendía Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo tenía en su corazón, lo memorizaba. Meditaba en ello. Y el Salmos 119, habla de eso, solo de la ley. ¿Cuánto ama su ley? ¿Cuánto bien le hace amar la ley? Y las verdades de ley que él extrae los pone. ¿Cuánto amo andar en los caminos de tu verdad? Incluso el Salmo 119, verso 1 empieza con eso. Bien dirá el varón que anda por los caminos de la palabra de Dios, por los caminos de la ley. Entonces, todo escritor bíblico, hermano mío, debe entender, un hombre lleno de la palabra de Dios. No eran hombres ajenos a las revelaciones anteriores. Incluso ustedes deben dar por sentado que cuando estamos estudiando el mensaje de cierto hombre de Dios que escribió la palabra del Señor, ellos dan por sentado que ustedes ya conocen toda la revelación anterior. Si estamos estudiando el libro de Deuteronomio, el escritor Moisés, del que Dios usó, y está explicando, por ejemplo, un gran pasaje de Deuteronomio 6, y lo repetirás, estas cosas tus los mandamientos, ¿no? Estando en tu casa y anda por el camino, antes de acostarte y cuando te levantes, y estarán como señal entre tus ojos, etcétera, etcétera. Cuando Moisés da esta señal, él ya está por sentado que los que recibimos este mensaje ya hemos leído de Génesis a Deuteronomio. Porque necesitamos el contexto. Hermano, esto toma tiempo, sí, pero es esfuerzo, sí, porque no tenemos un solo trabajo. Con la ayuda del Señor y en la diligencia de ese estudio, con la ayuda de su Espíritu y en la diligencia de nuestro estudio, aplicando los principios bíblicos, tenemos que obtener las verdades de la palabra de Dios. No es mi verdad, no es su verdad, es la palabra de Dios. Si yo tomo una verdad, la saco fuera de contexto y la acomodo a mí y las enseño a ustedes y ustedes la creen, yo voy a dar cuentas al Señor por eso. Entonces, cuando estudiamos el contexto canónico, es importante entender el rol del libro a lo resto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la revelación ha ido llegando de una manera progresiva. Porque la otra verdad, la palabra de Dios ha ido creciendo. Cuando hemos hecho varios ejemplos, Génesis 5, 2 Corintios 3 y 1 Juan 3, por ejemplo, toman los mismos temas. A lo largo de la palabra de Dios, toman los mismos temas. La verdad ha ido siendo agregada. Cuando vemos el tema solo del plan de redentor de 15, que nos menciona que nacerá de la simiente de la mujer, uno que destruirá a Satanás, y luego a través de las promesas del Señor, Dios fue agregando más luz sobre eso. Cuando le promete, habla la Biblia en Génesis sobre Set, de su descendiente nacerá el Mesías. Luego Dios le promete a Moisés que de su pueblo será uno que cumplirá la ley, será un mejor sacerdote, un cumplidor perfecto de la ley. Y luego le prometió antes a Abraham que en él serán benditas todas las naciones. Y luego le promete a David que será el rey. Todas estas verdades van cumpliendo. Los profetas van dando mejor luz. Hasta que llegó que Cristo Jesús y cumplió todas las profecías que acercan de aquel hablaba. Y luego terminamos viendo el libro de Apocalipsis, a Cristo a todo color. ¿Ve? Dios ha ido revelando su palabra de manera progresiva. Y las verdades han ido creciendo. Cada profeta nunca negó la revelación anterior, sino que agregó más luz. Incluso la predicación correcta, hermano, no viene
no viene dentro de nosotros. Incluso Moisés nos enseña cómo predicar el libro de Deuteronomio. Si usted lee con detalle el capítulo 32, básicamente es una predicación de toda la revelación anterior. Incluso estamos leyendo el libro de Nehemías 8, ahí nos enseña a predicar correctamente, porque Nehemías nos está enseñando cómo predicar correctamente de la revelación ya escrita. Incluso la predicación viene de eso, de la revelación previamente dicha. Cada palabra que va a encontrar es una verdad que previamente ha sido dicha, sino con mayor luz. No hay verdades nuevas. Todas las verdades han sido establecidas y están en la palabra del Señor y han ido siendo reveladas progresivamente. Entonces, cuando estudiamos, ejemplo, el libro de Tito, está estudiando, no sé qué otro libro están estudiando, el libro de Proverbios, cuando está estudiando nuestra hermana Mayra, contienen verdades que ya están en la palabra de Dios anteriormente y vendrán después también, que no van a cambiar, que han sido tratadas por la palabra de Dios. Muy bien, por ejemplo, hemos dado un ejemplo anteriormente. Estoy repitiendo y no hemos llegado a nada, pero es importante entender. ¿Cómo fueron salvos en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? Ahí dejamos nuestra clase. Hay un método de salvación en el Antiguo Testamento y hay un nuevo método de salvación en el Nuevo Testamento. ¿Ha cambiado o es el mismo método? Es el mismo método. Los hombres del Antiguo Testamento eran salvos por gracia por medio de la fe en Cristo, como los hombres del Nuevo Testamento. La salvación siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras. ¿Cómo se salvó Enoc, por ejemplo? Él no tenía la palabra de Dios, pero sí tenía la revelación oral. Si ustedes se ubican cronológicamente, cuando Noé nacía, Adán todavía seguía vivo. Adán era un faro de la verdad. Su simiente era un faro de la verdad por el linaje de Seth. Noé entendía cómo ser salvo mirando el sacrificio de un día que vendrá, porque Adán tuvo un pacto con el Señor, sabía que vendría de la simiente de la mujer alguien que nos salvará. Y Dios les mostró el cuadro, derramando ese animal para vestir a otro, mostrando que un día tomará nuestro lugar. Él no conocía eso, él no caminó con Dios, él no hablaba con Dios, sabía que un día de él, y mirando a Cristo por el futuro, fue salvo, no por sus obras, sino por gracia. Y los sacrificios de la ley no salvaban a ninguno, no quitaban los pecados de ninguno, sino eran representación de lo que un día vendría, el perfecto sacrificio, Cristo Jesús, la perfecta sangre, sí expiatoria que quita el pecado del mundo. Y todos los que fueron salvos fueron mirando a Cristo Jesús por la fe del Mesías allá. Ahora nosotros con mayor razón tenemos mejor luz porque miramos a Cristo allá, hace más de 2000 años a través de los evangelios. La salvación no ha cambiado. Por eso es importante estudiar el contexto canónico. Es importante entender. ¿Que toma tiempo? Toma tiempo. ¿Qué? Pastor, entonces tengo que estudiar Tito, tengo que estudiar toda la Biblia. No necesariamente, pero por lo menos tiene que ir viendo algunas verdades que están aquí, dónde está en otras partes, cómo se conduce todo esto, cómo es el rol del libro de Tito, por lo menos en este contexto canónico del Nuevo Testamento o en las epístolas pastorales. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Ahora, luego de considerar el contexto canónico, dentro de esto tenemos que conocer que las verdades fueron reveladas progresivamente, tenemos que considerar que el autor debió saber toda la revelación previa, eso hemos hablado, pero ahora vamos a considerar algo más. Dentro del contexto canónico tenemos que meditar en el contexto canónico, tenemos que considerar o meditar en la intertextualidad del libro. Avanza mi amado hermano, uno más. Ahí está. Hemos hablado, básicamente esta palabra indica que los temas siguen siendo tratados a lo largo de la palabra de Dios. Como ya les mencioné, los autores bíblicos dan por sentado que usted y yo ya conocimos las revelaciones anteriores. Mire, un ejemplo nada más para no perder mucho tiempo. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a la palabra de Dios. Por ejemplo, libro de Daniel 2:44. Vamos a pedir a Andy que lo busque. Y libro de Mateo 4:17. Vamos a pedir a mi hermano que lo busque. O sea, cuando vamos a la palabra de Dios debemos entender que los escritores nos dan sentado que usted y yo ya sabemos toda la revelación anterior. Los temas que están tratando la palabra de Dios ya dan por sentados que todo lo que ha sido revelado anteriormente usted y yo ya lo conocemos. Miren lo que dice Daniel 2:44. Sí, Andy. Muy bien, gracias, mi hermano. Daniel, ¿dónde se encuentra en estos instantes? Está en Babilonia, en el corazón, en la capital. Ahora, Dios, a través de todo esto, a través de los sueños que tiene este varón,
está mostrando a Daniel la revelación y le está mostrando lo que va a pasar en el futuro. Y Daniel está hablando acerca de un Mesías que vendrá, el rey que vendrá. Para nosotros, ¿quién es este rey? Jesucristo, porque tenemos. Ahora, Daniel lo entendía así. Ahora miren, entendiendo esto, ¿cómo lo entendía Mateo? Sobre la misma verdad. ¿Qué dice Mateo 4, verso 17? Por eso en el contexto canónico es importante entender que cuando leemos, por ejemplo, el libro de Tito, los escritores dan por sentado, Pablo, que yo ya he leído los libros anteriores, las verdades anteriores. Mateo 4, 17. ¿Qué dice mi amado hermano Emilio? Mire, Juan el Bautista entendía todo el Antiguo Testamento. Incluso hay una versión griega que se llama la Septuaginta, que se escribió solo del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento. Entonces, los hombres bíblicos como Mateo, los hombres bíblicos, Cristo Jesús obviamente, Juan el Bautista, todos los que están rodeando, entendían toda la revelación anterior. Justo Mateo está hablando de que Cristo Jesús está hablando acerca de sí mismo como el rey que la palabra de Dios habla ya en las revelaciones anteriores. Jesucristo lo entendía claramente, se ha cumplido el reino de los cielos. Y Mateo, Dios usó a Mateo para escribir el evangelio de Mateo, obviamente, justamente enviado a sus compatriotas judíos que rechazaron al Mesías como el rey, a Cristo Jesús como el rey. Y el tema del libro de Mateo trata de mostrar Jesucristo es el rey. Y desde el libro, desde el capítulo 1 muestra su linaje. Y Cristo Jesús se porta como el rey. No hay otro libro que habla más del reino de los cielos. Habla del rey más de 70 veces. ¿Ves? Mateo nos da por sentado que usted y yo ya hemos leído el libro de Daniel. Todos los libros que hablan acerca del rey que va a llegar. Los que rechazaron no entendían todo esto, lo menospreciaron. Por eso es importante entender el contexto canónico. Ahora usted dirá, pastor, necesito una supermente y super tiempo, pero para eso estamos. ¿Cuántas veces ya hemos pasado leyendo la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de Génesis a Apocalipsis, una y otra vez, una y otra vez? Estoy hablando con el pastor Pablo y él, desde que comenzó su lectura en su hogar, en su ministerio, ya ha pasado como 15, 20 veces en todos estos años, que tiene como 40 años de matrimonio, leyendo la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con toda su familia, de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis. Porque si nosotros no entendemos el contexto ni las revelaciones anteriores, y soy un flojo y tomo un versículo como Filipenses 4:13, todo lo puede Cristo que me fortalece para enfrentar una pelea en casa o para, no sé, sacar un primer puesto fuera de un contexto, entonces voy a tener problemas. Yo debería entender todo lo que viene, todas las verdades que se habló de eso previamente. Entonces, por eso es importante el contexto canónico. No voy a dar más ejemplos porque hemos meditado en eso. Ahora, también tenemos que entender, avanza mi amado hermano, que los autores dan por sentado que nosotros ya conocemos todos los contextos también. Si leemos algunos de los versículos que vamos a ver dentro del contexto canónico, cuando vamos a la palabra de Dios, los que escriben la Biblia dan por sentado que yo ya sé toda la revelación, pero dan por sentado que yo también entiendo el contexto. El contexto inmediato, lejano, canónico, que ya hemos considerado. Así que vamos a hacer un solo ejemplo. Vamos al libro de Salmos, capítulo 19. Vamos a pedir a mi hermano Darcy que lea Salmos 19, del 7 al 11. Y mi hermano Will, Salmos 119, versículo 13. ¿Cuál es el salmo más largo en la palabra de Dios? El 119. Ajá. Ahora, si yo quiero entender el Salmo 119, tengo que leer todo el Salmo 119 y tengo que ver en qué sección está mi versículo. El Salmo 119 es un salmo acróstico. Tiene las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada 8 se ha dividido, cada 8 versículos. Si hablamos del primer alfabeto, de la primera letra del alfabeto hebreo, para nosotros sería la A. Ellos que empiezan con A y empiezan 8 versículos. Vamos a continuar hablando en mente español. Empieza con B, los siguientes 8 versículos con B, hasta llegar a nuestro último abecedario, Z y los 8 versículos. ¿Por qué se ha escrito así? Por primero, para que se aprenda. Segundo, para que entendamos por qué está escrito. Y todo tiene que ver con ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, primero, lee Salmos 19, versos del 7 al 11.
Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Ahora, ¿qué dice el Salmo 119:13? Ahí está. Amén. Gracias. Mire, hay una estrecha relación en estos salmos, ¿cierto? Hay una estrecha relación. El Salmos 19, desde el verso 1, tiene un propósito de mostrarnos que la creación tiene un solo propósito, mostrarnos al Dios que creó. La Biblia tiene el propósito, como vamos a ver más adelante, la creación tiene un propósito, mostrarnos que hay Dios, mostrarnos la gloria de Dios. Por eso Dios creó lo que tenemos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero la creación tiene otro propósito, la creación nos muestra que si quieres conocer el nombre de este Dios y cómo ser salvo de su ira, tienes que ir a la ley de Jehová, que es perfecta. La creación tiene doble propósito de mostrarnos que hay un Dios y mostrarnos que tienes que ir a la Biblia y entender la palabra de Dios para conocer al Dios de la Biblia. Entonces, Salmo 19 se orienta así. Ahora, el Salmo 119, como hemos hablado, es el Salmo por excelencia, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con las razones por qué estudiamos la Biblia, tiene que ver las bendiciones por qué estudiamos la palabra de Dios, tiene que ver con la naturaleza de la palabra de Dios, es buena, es perfecta, es lámpara, es poderosa, todo estas que hemos estudiado alguna vez, el Salmo 119, yo me di la molestia de estudiar como 2 años solo el Salmo 119 y en un sermón nunca se va a poder predicar eso, es un estudio, pero en algún momento lo di a la iglesia, pero dije, muy largo, pobrecitos, ya se están aburriendo. Salmo 119, sabe el pastor. Pero el punto es que ambos salmos están estrechamente relacionados. Si yo estudio el Salmos 19, tengo que entender el Salmo 119. ¿Por qué? Porque ambos están hablando de la palabra de Dios, de la perfección de las escrituras, de la importancia de la palabra de Dios, de las razones por qué vamos a la palabra de Dios, de los beneficios de la palabra de Dios, pero más que nada de nuestra actitud a la palabra de Dios. Y en el caso del Salmo 119, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y en el Salmo 19, David está hablando, yo amo estos juicios, son más dulces que la miel. Ambos salmos están apuntando a algo, nuestra actitud a la palabra de Dios debe ser amarla. Entonces, de eso se trata, hermano mío, cuando estudiamos el contexto canónico. Se trata de entender que los autores dan por sentado que yo ya entiendo todo esto, que ya entiendo esta relación lógica que hay dentro de la estructura literaria del libro de la palabra de Dios con respecto a todos los otros libros de la Biblia. Una forma más concreta para poder entender esto, por ejemplo, vamos al libro de Tito. Siempre volvemos al libro de Tito porque estamos estudiando el libro de Tito y están familiarizados con eso. Pero, por ejemplo, estamos estudiando el capítulo 2. Si yo estoy interpretando el capítulo 2, los autores dan por sentado que yo ya conozco lo que viene anterior, el capítulo 1. ¿Y cuál es el rol del capítulo 2 en función del capítulo 1? ¿Y cuál es el rol del capítulo 2 en función del capítulo 3? Y dan por sentado cuál es el rol del libro de Tito con el resto de los libros que escribió el apóstol Pablo. Entonces, cuando yo voy a interpretar la palabra de Dios, necesito el contexto, ¿no es cierto? Primero, haciendo un repaso desde abajo, ese contexto que viene afuera, histórico, ¿no es cierto? Ese contexto histórico, quién escribió el libro, a quién escribió el libro, cuándo se escribió el libro, cómo se escribió el libro, cuáles fueron las circunstancias en las que se escribió el libro y las circunstancias que narra el libro. Muy bien. Luego, ahora vamos a estudiar el contexto que está dentro, el contexto literario. Y estamos yendo de afuera hacia adentro. Entonces, primero el contexto canónico, cómo el libro se comporta con el resto de la palabra de Dios. Y dentro de eso estamos entendiendo que las verdades han sido progresivas, por eso tenemos que estudiar todo, cómo se comporta todo eso. Que los autores dan por sentado que mientras yo estudio este libro de Tito, toda la revelación anterior ya lo debo saber. Y los autores dan por sentado que yo entiendo todo este diagrama lógico en la palabra de Dios, la conducta de cada pasaje con el resto de los otros pasajes. Dan por sentado que entiendo esta estructura. ¿Ves? Porque si no, yo voy a quitar cualquier texto y lo voy a aplicar a mi manera. Toma estudio, sí. Toma esfuerzo, sí. Pero por eso Dios puso una y otra vez, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero a prueba, que no tiene que ver, que usa bien la palabra de Dios. Es un obrero el que trabaja arduamente la palabra de Dios. Y en las escrituras. Entonces, Salmos 19, Salmos 119 tiene un contexto bastante relacionado. Muy bien.
Hay muchos pasajes, pero yo quiero que podamos entrar un poco más. Si hemos hablado del contexto canónico, ahora vamos a entrar al contexto lejano. ¿Cómo estudiamos el contexto lejano? ¿Cómo estudiamos el contexto lejano? ¿Ve cómo estamos yendo de afuera hacia adentro? Del contexto histórico, lo que rodea quién escribió, dónde se escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, todo. Luego vamos al contexto que está dentro de la Biblia, literario. Vamos primero al contexto canónico, el libro con el resto de la Biblia. Ahora vamos a un contexto lejano. ¿En qué hemos hablado? ¿Qué consideramos un contexto lejano? Como el capítulo o pasaje que estoy estudiando con relación a todo el libro. ¿No es cierto? Si yo no entiendo la estructura lógica, a veces hay un bosquejo, vamos a usar la expresión exegético, que la misma Biblia presenta. Es natural las divisiones de la Biblia. Si ustedes tienen su Biblia, capítulo 1, capítulo 2, eso no es inspirado. Eso lo ha hecho un hombre para entenderlo fácilmente y lo puso a versículos. El original no tiene divisiones. Si usted lee la Biblia original, no hay división y no sabes dónde empieza, no sabes cuándo acaba, solo sabes el nombre de los libros. Entonces, pero naturalmente hay divisiones lógicas. A veces hay libros que se pueden dividir por los lugares a los que se envían. Por ejemplo, estamos en el libro de Apocalipsis, las divisiones son lógicas, ¿no? En el capítulo 2 y capítulo 3, mensaje a la iglesia en Éfeso. Luego tenemos mensaje a la iglesia Esmirna. ¿Ve? Ahí van divisiones lógicas. Naturalmente, la misma Biblia te invita a hacer las divisiones. Entonces, por ejemplo, si estamos estudiando Apocalipsis con ustedes en el capítulo 2, ¿cuál es la correspondencia de este capítulo 2? Y vamos a agregarle ya el capítulo 3 que estamos estudiando porque es un mensaje en las iglesias. ¿Cómo se desarrolla con respecto a todo el libro de Apocalipsis? Si ustedes han prestado atención a las clases, el libro de Apocalipsis, naturalmente, la misma Biblia lo divide en 3 secciones. Y está en el capítulo 1. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. Entonces, el capítulo 2 y capítulo 3 son las cosas que son. Y la misma Biblia lo va a invitar a eso. Y las cosas que han de ser, vamos a estudiar este domingo. Vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 4. Una puerta en el cielo, abierta en el cielo. Venga, es un lindo estudio en la palabra de Dios porque de ahí va adelante lo único que vamos a ver es el trono. Todo lo que está delante del trono, debajo del trono, alrededor del trono. Y dónde estamos nosotros en posición del trono. Ese es el mensaje que vamos a ver, las cosas que serán. Cómo rescata ese trono al final la humanidad nuevamente para él en Cristo Jesús. Y la adoración es increíble. Es increíble, la verdad es increíble. Pero ¿ves cómo se conduce el capítulo 2, capítulo 3 con respecto a lo demás? Porque es importante estudiar el capítulo 1 para entender el capítulo 2, capítulo 3. Porque el capítulo 1 Cristo nos muestra el detalle, su revelación glorificada. Y en el capítulo 2, capítulo 3 Dios toma ciertas verdades de él en su versión glorificada que lo introduce específicamente en las iglesias. Escribe al ángel el alfa y el omega, el primero y el recuerdo. Y cada uno de esos mensajes tiene que ver de su persona con el mensaje que va a dar esa iglesia. Es importante entonces entender mi pasaje, cómo se conduce, en qué parte está y qué estructura lógica está dentro de todo el libro. A ver, algún otro ejemplo, hermanos, que ustedes puedan tener en mente, algo que están estudiando para que podamos meditarlo ahora. El capítulo 22, 23, ¿en qué sección está? Ok, miren, mientras vamos a ir pensando en eso, vamos a desarrollando el contexto lejano. Esto nos va a ayudar mucho a entender. Ahora mi hermano nos dijo, Deuteronomio capítulo 22, capítulo 23, ¿cómo se conduce con el resto de los capítulos de Deuteronomio? El texto. Pero tenemos que meditar en el contexto lejano primero, que es todo el capítulo 23, vamos a suponer, en la sección lógica. Para ir entendiendo eso, mi hermano va a ir meditando en eso. Otro que está estudiando otro libro de la Biblia, Darcy, por ejemplo. Salmos 1, ya, por ejemplo, Salmos 1. ¿Cuál es el papel de Salmos 1 con el resto del libro? Y Salmos 1 es importante, porque te introduce todo lo que va a venir después. Y la forma que empieza, bienaventurado, te muestra esto. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Mientras estudiamos el contexto lejano, primero tenemos que entender cuál es el propósito del libro.
para entender cómo este pasaje se conduce con los demás. ¿Cuál es el propósito del libro? Si estamos estudiando el libro de Salmos, ¿cuál será el propósito del libro? Algunas veces el propósito del libro se menciona al principio. Algunas veces el propósito del libro se ve reflejado en un versículo clave. Algunas veces el propósito del libro se identifica por algún motivo. Algunas veces el propósito del libro se observa en los problemas que el libro trata. Otras veces en la constante repetición. Entonces, lo primero que debemos entender es el propósito del libro. Para entender el contexto lejano, tenemos que entender el propósito del libro. Entonces, si vamos a meditar en Deuteronomio, mi hermano, usted ve pensando el propósito del libro. Mayra, tus proverbios, ve pensando el propósito del libro. Mi hermano Darcy, ¿cuál será el propósito del libro de Salmos? Este lado está participando. A ver, este lado. Hermana Betty, ¿algún libro que está estudiando por ahí? ¿Algún capítulo especial? ¿Ni uno? Está estudiando Esteban capítulo 3. Ese es un buen mensaje, hermano. Con tal que piense en su marido, no hay problema. Mi hermano Eliseo, mi hermano Mariluz, mi hermano, ¿por qué ha venido mi hermano? Qué gusto verle, mi hermano Carlos. Éxodo, muy bien. Entonces, vaya pensando, ¿cuál es el propósito del libro de Éxodo? Hermano Eliseo, Éxodo, ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de Éxodo? Ya, aquí tenemos Éxodo. Ok, bien. Vamos a comenzar entonces con Darcy. Darcy, ¿cuál crees? Estamos estudiando el contexto lejano, ¿no es cierto? Mi capítulo o mi pasaje con el resto del libro, pero para eso tengo que entender en qué parte está mi pasaje en función del propósito del libro. A ver, ¿cuál cree que es el propósito por el cual se escribió el libro de Salmos, hermano? Obviamente lo vamos a encontrar ¿dónde? En la palabra de Dios. No lo voy a inventar, no lo voy a sugerir, no voy a citar un gran teólogo, pero claro, claro. Ujú, exacto. Ajá. Amén. Separa a los Amén. buenos, a los Amén. justos, a los bienaventurados y a los malos. Dice que son como el tamo que arrebata, por tanto no se levantará, y los pecadores, porque Jehová conoce el camino de los justos, ¿no? A la senda de los malos perecerá. Básicamente, el Señor hace una división entre el bueno y el Bien. malo, en Amén. función a la palabra de Dios. Ahora, ese capítulo no, es importante porque introduce todo lo que vendrá a Salmos, ¿no? ¿Y cuál será el propósito de todo el Salmos? Primero tenemos este propósito, ¿no? El camino de la bienaventuranza, digamos. Bienaventurado. Y vas a encontrar muchos salmos acerca de eso a lo largo de la palabra del Señor. Pero este propósito de los salmos, incluso se llaman salmos por una razón, porque se usaban mucho para adorar al Señor, ¿no es cierto? Se cantaban en las celebridades que la Dios demandaba, en la fiesta de tabernáculos, en la celebración de la Pascua, en la misma adoración del Señor, en su casa. Entonces, estos salmos son una compilación de todas estas gran verdades que la dicha está en el Señor. Y por lo tanto, el Señor merece ser glorificado y adorado. Y el libro de Salmos contiene verdades, atributos del Señor, de su ira, de su juicio, de su amor, pero también el libro de Salmos consuela y fortalece. Hay bendición en ella. Incluso los salmos de David, la mayoría de ellos nos enseñan cómo fortalecernos en el Señor y glorificar su nombre en medio de circunstancias. Y sigue siendo el camino del bienaventurado. Este es, por ejemplo, entendiendo eso, voy a estudiar la palabra de Dios. Y si uno de veras ha ido a los salmos en sus momentos de aflicción, siempre encuentra consuelo y verdad. Lo que ha sostenido a la iglesia, el libro de Salmos, ha sido un salmo poderoso para ser bienaventurados y glorificados. Y por eso cantamos de él. Por eso cantamos. Muy bien, mi hermano. ¿Alguien más? Vairita. Ay, tal vez, ahí, claro, dicen. Para.
Ahí está, ¿ve? Amén. Entonces, ese es el propósito del libro. Amén. Para adquirir sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Ve al libro de Proverbios. Con ese propósito escribió. Entonces, voy a entender el contexto lejano. Mi pasaje con el resto de la Biblia, entendiendo para qué se escribió el libro primero. A ver, ¿qué más? Deuteronomio, hermano. ¿Por qué se habrá escrito el libro de Deuteronomio? Allá, entonces, ya tenemos aquí 3 éxodos. ¿Por qué? ¿Por qué se habrá escrito el libro de Éxodo, mi hermano? Génesis, Éxodo. Éxodo se escribió cuando el pueblo de Israel ya se había incrementado mucho más que los egipcios y por lo tanto también eran oprimidos, porque anteriormente cuando José reinó en Génesis terminó. en Egipto, él era como el segundo faraón y en eso cuando cambiaron el rey, cuando murió el rey, entonces puso otro rey, entonces desconocieron los sacrificios que el poderío de José y a su pueblo de Israel estaban teniendo mucho más. Por lo tanto, Dios escuchó el pedido de su pueblo, mandó Moisés, en la cual en el desierto dice 23-25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis a él, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer a favor de ti estéril, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi perdón delante de ti, y consternaré todo pueblo donde entres, y te daré la serviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al hebreo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. Entonces, esta aplicación también para nosotros, contextualizando, puede ser nuestra vida actual. Es interesante entonces entender hay una canción que dijo que cantaban, ¿no es cierto? Uno que se convirtió para el Señor, pero no le cambió la melodía. Te enviaré las avispas. Jesús me dijo, todavía dijo, te voy a mandar las avispas. Hay muchos estos días que están reclamando eso, ¿no? Oh, si tú me tocas, todas estas maldiciones te van a venir. Por eso es importante el contexto. Mire, ¿por qué se escribió entonces el libro de Éxodo? ¿A qué apunta el libro de Éxodo? Si entendemos todo el libro de Éxodo, todos los capítulos, vamos a poder algo. Es la redención que tenemos en Dios. Porque nos sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto con gran poder, mostrándonos un día la redención perfecta en Cristo Jesús a través de la sangre que ha sido pintada del Cordero en los dinteles de la puerta e introduciéndonos con maravilla al plan que Él tiene, a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios en esa gracia les dio su ley al pueblo del Señor. Les está dando sus leyes. Más adelante lo va a explicar con Levítico, Deuteronomio, pero ya en el libro de Éxodo le va a estar mostrando sus leyes. Porque Dios, ahora que redimió este pueblo, quiere vivir con este pueblo. Y para que este pueblo pueda vivir con este Dios, este pueblo redimido tiene que cumplir la ley para vivir con este Dios santo. Por eso es el propósito de la ley. Ahora, en medio de esa ley, Dios les dice a este pueblo, les pone esta condición. Si tú cumples esta ley, te voy a bendecir. Si tú no cumples esta ley, te voy a maldecir. Entonces, el pacto que Dios hizo en esos días para este pueblo era en esta forma condicional. Si tú cumples la ley, te bendigo. Si no cumples la ley, no te bendigo. Y honestamente el pueblo va a fracasar porque no puede cumplir la ley, mostrando la necesidad de un hombre que sí pueda cumplir la ley perfectamente y al mismo tiempo de un sacrificio perfecto, porque los sacrificios que Dios va a demandar ahí no cumplen, no quitan el pecado, sino solo nos muestra que un día vendrá alguien que sí lo hará. Y por eso los pecados que vamos a ver en la ley, que se prescriben para tomar sacrificios, son involuntarios. Entonces, en el contexto que mi hermano está leyendo, yo no lo puedo aplicar directamente a mi vida. Hay verdades, sí. Pero debe entender que el pueblo de Dios, ¿qué es lo que tiene?
solo la ley de Dios. Y más adelante va a estar escrita la ley de Dios, incluso ya está escrita. Entonces, ¿qué tiene el pueblo? Tiene que vivir conforme a esto si quiere vivir con este Dios santo que los extrajo, los redimió de su penosa condición en Egipto y les quiere dar una nueva vida en una tierra que fluye leche y miel, y los tiene que preparar en el desierto para esa razón. Ahora, si yo tomo inmediatamente estas promesas, estas amenazas que Dios hace y las aplico en mi vida, realmente vendrán avispas, realmente no. Pero el punto, ¿qué está sucediendo aquí? Hay verdades que sí puedo extraer que permanecen en este contexto. Primero, que Dios es santo. Segundo, que Él aborrece el pecado. Tercero, que yo no puedo cumplir esa ley. Cuarto, que en Cristo Jesús sí soy perfecto. Y si yo soy un pecador, para mí sigue viniendo la ira de Dios. Entonces, hay dentro de las leyes de la misma palabra de Dios, la bendición y la maldición sigue siendo presente. Mire, si usted va a la palabra de Dios y obedece la palabra, ¿hay bendición o no hay bendición? Sí hay. Si quita la palabra de Dios, ¿qué hay? Maldición. Hay consecuencias del pecado. Si hace las cosas a su manera, no va a fracasar su matrimonio, no va a fracasar su negocio. Dios no va a bendecir nunca el pecado. Bendice siempre su palabra. Esos principios sí están vigentes. Entonces, el punto es eso. Si no, podrías también invitarnos a sacrificar ofrendas, apedrearíamos a los niños malcriados, o no podríamos por ahí estrellando a las naciones paganas sus hijos en las paredes, ¿no? La verdad está ahí. Dios sigue aborreciendo al pecado y sigue aborreciendo al pecador. Entonces, lo que necesitamos nosotros es tomar las verdades de la palabra de Dios. Cada palabra tiene verdad, cada mensaje tiene, pero es importante por eso entender el contexto. Entonces, el contexto del libro el propósito del libro de Éxodo es mostrar la redención en Dios. El libro de Génesis nos muestra el origen en el Señor. El libro de Éxodo nos muestra la redención. Y el libro de Levítico nos muestra la santidad de ese Dios para vivir. Génesis, Éxodo, Levítico. Y el libro de Números nos muestra este maravilloso plan y la paciencia del Señor con su pueblo, aun a pesar de ser un pueblo duro de servir. Y luego viene el libro de Deuteronomio que nos repite, nos explica, nos predica la ley ya anteriormente revelada para que este pueblo entre y conquiste la tierra que fluye leche y miel. Entonces, si yo entiendo el libro de Éxodo en función del contexto canónico, donde se encuentra en función de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y este capítulo dentro de todo el contexto literario del libro de Éxodo, dentro del propósito del libro que es el plan de redención, entiendo mejor entonces. Sí, mi hermano. Buah, se pasó la hora. Viernes pasada yo había mostrado acerca del libro de Ruth. Entonces, el propósito principal de la ley, ¿no? Sería que cómo una mujer gentil se convirtió en uno de los antepasados de Jesucristo, ¿no? Si bien es cierto, es una bella historia y todo, pero esto fue escrito en la época de los jueces. Entonces, como la vida de una joven moabita fue enriquecida. Pero también podemos ver la misericordia de Dios, ¿no? Siempre notamos la misericordia de Dios ahí. Fue enriquecida esta mujer por medio de la constancia y una sabia decisión, ¿no? Que está aquí en el capítulo 1, versículo 16. También por medio de un trabajo humilde, ¿no? Que sabemos que lo hizo ella. Después al aceptar el consejo de una persona mayor y por medio de una alianza providencial, ¿no? Entonces fue exaltada, fue llevada a una familia real después. Pero lo impactante, o sea, el propósito principal es que debemos saber cómo una mujer gentil, ¿no? Llega a convertirse en uno de los antepasados. Ahora, mirando eso un poco más allá, también hay mucho que entender el libro de Ruth, es importante hablar de Ruth, pero si usted lee la palabra de Dios, el tema trata en Noemí. Si lee el libro de Ruth, capítulo 4, el verso 5, cuando Noemí tiene en sus brazos a Obed, dice, el cual será restaurador de tu alma. Quien empezó en el fracaso fue Noemí, que ¿a dónde se fue? Siguiendo a su marido a los campos de Moab. Fracasó, volvió, Ruth vino con ella, y es importante, porque es un tema importante, también es un propósito del libro, pero al punto todo se trata de Noemí. Al final, la mujer que perdió todo es restaurada, porque de Obed vendrá Cristo Jesús, y eso lo entendía Noemí, el restaurador de tu alma. Pero es importante, entonces. No tengo más tiempo, hermano. Mire, son las 8:13 y tenemos que orar.
Y tú deberías entrar a la oración a los consejeros de... Espera, entonces terminar. Pero vamos a dejar ahí, hermano. Mire, solo para ir avanzando, para entender el contexto lejano del libro, tenemos que entender el propósito del libro. La otra semana vamos a ver la estructura del libro y luego vamos a ver dentro de eso dónde se ubica mi pasaje. Si basas un poquito más adelante, hermano, el propósito del libro. Ajá, sigue pasando. La estructura del libro. Aquí tengo 2 ejemplos. Avanza un poco más. Ay, había que actualizarlo. Puedes cerrarlo y volver a abrirlo, pero ya no tengo el tiempo. El libro también se estructura, hermano. Como todo libro, la palabra de Dios, hay una estructura natural que el libro mismo te invita a estructurar. Por ejemplo, el libro de Efesios lo divides en 2. Los primeros 3 capítulos son libros de pura doctrina, los otros son prácticos. En Romanos igual, si lees el libro de Romanos, los primeros 12 capítulos son doctrinales, los otros son prácticos. Si, por ejemplo, vamos a leer el libro de Gálatas, en los primeros 2 capítulos del libro de Gálatas nos enseña la justificación por la fe, la justificación por fe defendida por el apóstol Pablo. En Gálatas 3, 4, la justificación por la fe defendida doctrinalmente. Y Gálatas 5, 6, la justificación por la fe defendida de una manera práctica. O sea, y este tipo de divisiones yo lo debo estudiar y lo debemos notar en la gracia del Señor de manera natural. De manera natural. Y en esta estructura del libro, porque así como cada libro cumple un rol en toda la palabra de Dios, cada capítulo, cada pasaje, cada división natural cumple un rol en toda la estructura del libro. Y cuando yo estudio la palabra de Dios, debo saber qué parte de mi pasaje, qué rol cumple en referencia a todo el libro. Y cuando ustedes entienden eso, hemos estudiado mucho en homilética, hemos aprendido a hacer un bosquejo sobre eso, porque cuando yo enseño y predico, mi tema, mi mensaje viene de la Biblia y el sustento de mi mensaje viene de la palabra de Dios. Entonces es muy importante eso. Ahí está, ¿ve? Si puedo dividir naturalmente el libro de Gálatas, pues una propuesta esta. Ahora avanza una más, mi amado hermano. Si puedo dividir, por ejemplo, el libro de Primera de Reyes, puedo dividirlo también de esa forma. Puedo dividirlo por una ubicación geográfica, cronológica, por personaje. Por ejemplo, lo puedo dividir el reino que fracasó con Salomón, el reino que fracasó con los reyes y el fracaso del reino de Judá. Básicamente puedes dividir todo eso en el libro de Reyes. O iremos meditando en eso, hermano. Y haremos luego la manera práctica, como hemos hecho con los hermanos, un bosquejo homilético dentro de un pasaje, como las secciones naturales se van dividiendo, poniendo las ideas principales que la Biblia pone, las secundarias. Entonces, eso es importante para ver en qué parte de la estructura del libro se encuentra mi pasaje. Espero haberlos animado, hermano, y no haberlos desanimado, decir, tengo que estudiar. No, esto es, pero es necesario. Si lee el libro de Nehemías 8, así lo predicó este varón. Si lee el libro de Deuteronomio 32, así lo predicaba Moisés. Si ve las epístolas del apóstol Pablo, así lo predicaba el apóstol Pablo, entendiendo las revelaciones previas. Muy bien, hermanos, vamos a dejar este tiempo en oración. Vayan meditando en esto. La próxima semana voy a terminar con el contexto inmediato y luego ya les vamos dejando la tarea para que de un libro, de su pasaje, hagan el contexto histórico, luego el contexto canónico, luego el contexto lejano y luego el contexto inmediato. Esa va a ser la primera. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Qué privilegio poder meditar en ella. Ayúdanos a entender, Señor, no solo buscar llenarnos de conocimiento, sino, Señor, buscar poner por obra las verdades que aquí están escritas. Gracias por este maravilloso libro del que hemos hablado, este precioso libro, tu palabra, Señor, que esté en nuestras vidas. El salmista dijo, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Y abre nuestros ojos, Señor. Envía tu Espíritu que nos siga iluminando. Podamos seguir creciendo, Padre, en la verdad que tu iglesia creció a lo largo de este tiempo. En Cristo bendícenos. Amén. Bien, hermano.